Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. 681 leyes aprobadas es el saldo de los últimos 4 años. Jefes de fracción del periodo 2026-2027 definen hoja de ruta de su trabajo parlamentario. Yara Jiménez Fallas se convierte en la 5ª presidenta de la Asamblea Legislativa. Vamos al detalle de las informaciones. Una mujer asume de nuevo la presidencia de la Asamblea Legislativa en un directorio dominado por el oficialismo. Yara Jiménez Fallas, del partido Pueblo Soberano, resultó electa como nueva presidenta del directorio legislativo para el periodo 2026-2027. Jiménez Fallas es oriunda de Cartago. Tiene 52 años, es abogada y notaria, madre de 3 hijos, casada hace 25 años y resultó electa por el 3er lugar de la provincia de Cartago. Nació en San Rafael Arriba de Desamparados el 14 de noviembre de 1973. El directorio lo completan la vicepresidenta Esmeralda Britton González, el primer secretario Gerald Bogantes Rivera, el segundo secretario Reinaldo Arias Mora, la primera prosecretaria Katia Mora Montoya y la segunda prosecretaria Nayuribe Guadamuz González. En su primera comparecencia ante la prensa, la diputada Jiménez Fallas anunció un directorio que buscará la eficiencia en el marco del respeto de todas las fracciones de la Asamblea. Nuestro partido tiene ya una agenda que vamos a revisarla a la luz de esas propuestas y las estaremos señalando muy pronto la agenda que será la agenda oficial para las próximas sesiones. Y nosotros no vamos a cambiar bajo ninguna perspectiva. Si alguno de ellos quiere comprar nuestros proyectos y de una forma muy concienzuda logran determinar que nosotros estamos presentando los proyectos que este país necesita, y así es la esperanza que nosotros tenemos, que ellos desde sus fracciones analicen y de verdad se den cuenta que las propuestas que Pueblo Soberano tiene son propuestas que son en función de todos los requerimientos de este país. Así que yo más bien tengo la esperanza que ellos se nos unan en esta propuesta patriótica que toda es en función de Costa Rica. El directorio fue juramentado y desde ahora asumirá a plenitud las funciones que por reglamento le corresponden. 5 jefes de fracción definen la hoja de ruta para su trabajo parlamentario. Las 4 fracciones de oposición alzaron la voz para que en este nuevo periodo constitucional exista un diálogo genuino y constructivo que garantice avances e iniciativas trascendentales para el país. Todas las bancadas coincidieron en que es importante que esta Asamblea Legislativa conforme una agenda que combata la corrupción, el crimen organizado, mejore las condiciones de los agricultores, proteger el empleo y en general mejores oportunidades para los costarricenses. Es hora de un cambio y el cambio empieza por cada uno de nosotros. La fracción de Liberación Nacional se compromete a argumentar siempre con razones, a escuchar y a discrepar con respeto, a negociar con transparencia, a anteponer siempre los intereses de Costa Rica por encima del interés partidario. Nuestro compromiso solemne es con la defensa de la democracia y con la libertad, con esa democracia ejemplar que hemos construido durante décadas, orgullo de todo costarricense. Nuestra fracción será guardiana de la democracia y de nuestros derechos fundamentales. Y en esta lucha seremos aliados de todas las fracciones y diputaciones que compartan nuestra firme convicción y así lo demostramos esta mañana. Queremos que quede absolutamente claro, no renunciaremos en la defensa de un país de ciudadanos libres y eso significa la independencia del Poder Judicial, la defensa de las garantías individuales y la protección de una prensa libre. La fracción del Frente Amplio tiene como prioridad esos grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Nuestra fracción fue electa para venir aquí a representar al pueblo, a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que sufre las desigualdades, la violencia en nuestro país. Y a ese pueblo nos debemos. Vamos a enfrentar la crisis de seguridad, una crisis de seguridad que se ha agravado en los últimos 4 años con indicadores de violencia escandalosos y un contubernio entre las instituciones y el crimen organizado que nunca antes habíamos visto. Vamos a enfrentar al crimen organizado
golpeándolo donde más le duele, en los capitales, donde lavan dinero y donde realmente están haciendo negocio. Vamos al mismo tiempo a promover políticas preventivas para recuperar a nuestra juventud que hoy está muriendo en las calles y está cayendo en las garras de ese crimen organizado y es la que llena nuestras cárceles. Hoy vivimos una transformación mundial profunda. Enfrentamos inteligencia artificial, robótica, automatización en el trabajo, plataformas digitales y una geopolítica completamente incierta. Todo el mundo va muy rápido y Costa Rica muchas veces parece quedarse quieto. Tiene que cambiar. Costa Rica tiene que transformarse y llegar realmente a las realidades y los retos de nuestros tiempos. Adaptarnos no es un lujo, es una urgencia como país. Mientras el mundo se prepara para el futuro, pareciera que Costa Rica aún tiene grandes retos en las cosas más básicas. Educación. Hoy, un joven de 16 años tiene la capacidad de lectura de un niño de 9 años. Seguridad. Salir a la calle es un riesgo. Legislemos por las niñas y las mujeres de hoy y de mañana. Los datos son categóricos. Ser madre reduce el acceso a empleo formal. Dedicamos más del doble de tiempo que los hombres a trabajo no remunerado. Nos graduamos más, pero ganamos menos. Vivimos más con menos pensión. Somos la mayoría de cuidadoras, de jefas de hogar, en pobreza y de víctimas de delitos sexuales. Cuando hay más mujeres en el poder, hay políticas sociales integrales, más inversión en capital humano y menos corrupción. La presidenta del directorio, Yara Jiménez, anunció que promoverá un diálogo permanente en beneficio de todos los costarricenses. Por lo que invito a las diputadas y a los diputados a evitar desgastes en dinámicas que obstaculicen el avance legislativo. El arte del diálogo productivo es una virtud que buscaremos arduamente y debe convertirse en nuestra principal herramienta de trabajo. La diplomacia dentro del debate es un gesto simbólico, no es un gesto simbólico, sino una práctica indispensable para construir entendimientos duraderos y valiosos entre las distintas fracciones. Costa Rica requiere alianzas eficientes, basadas en el respeto mutuo, la escucha activa y la disposición genuina de ceder en favor del bien común. El jefe de la bancada oficialista señaló que es necesario brindar mejores oportunidades a la población. Señoras y señores diputados, nos toca a nosotros tomar la batuta a partir de hoy y decirle a este país que vamos a ser patria. Vamos a resolver, vamos a aprobar los proyectos de ley que se requieren para que este país crezca. No podemos seguir posponiendo las decisiones. Tenemos una serie de proyectos de ley, de responsabilidades que hemos venido postergando y postergando. Sepan que estamos aquí porque el pueblo nos eligió. Hoy tenemos como Partido Pueblo Soberano la responsabilidad de dirigir este plenario, pero también de dirigir el país. El próximo lunes los diputados recibirán al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien brindará la última rendición de cuentas al país. Los diputados que terminaron funciones el pasado 30 de abril aprobaron en esos 4 años 681 leyes, convirtiéndose así en uno de los congresos más productivos de la historia. 681 leyes aprobadas en segundo debate es el saldo de los últimos 4 años. El calendario legislativo establece periodos de 3 meses alternados, clasificados en sesiones ordinarias y extraordinarias. En sencillo, de los 4 años, el gobierno tiene control de la agenda durante 2 años y la otra mitad del periodo corresponde a las jefaturas de fracción ponerse de acuerdo. Según datos del Departamento de Servicios Parlamentarios, hubo mayor productividad cuando los diputados tenían control de la agenda.
Veamos los siguientes datos. Durante el primer año de los actuales diputados se aprobaron 98 proyectos, de ellos 43 cuando el gobierno tuvo el control de la agenda y 55 con la agenda bajo coordinación de las fracciones legislativas. Para la segunda legislatura, es decir, el periodo 2023-2024, se aprobaron 121 leyes. Durante el control del gobierno se aprobaron 28 iniciativas y en sesiones ordinarias, con la coordinación de los diputados, se aprobaron 93 proyectos. En el tercer año de este periodo constitucional, el Congreso aprobó 240 leyes, 41 durante la coordinación del Ejecutivo y 199 proyectos en sesiones donde la agenda era responsabilidad de los diputados. Y durante el último año, 2025-2026, se aprobaron 222 proyectos, de ellas 23 en sesiones extraordinarias bajo la coordinación del Ejecutivo y 199 leyes en sesiones ordinarias. Ha sido un trabajo muy arduo, especialmente en este proceso donde tuvimos un periodo de sesiones ordinarias y otro extraordinarias donde se marcó una tremenda diferencia en el resultado de los proyectos de ley, pero sobre todo insistir en que Liberación Nacional fue siempre con la posición de tender puentes, y a pesar de que en periodo de sesiones extraordinarias no nos convocaban proyectos, nosotros siempre estuvimos con la actitud de esos puentes tendidos, y así vemos cómo el resultado final es que es una fracción que logra sacar una enorme cantidad de proyectos de ley, por supuesto la que más proyectos de ley logra sacar. Bueno, yo creo que el balance en general es favorable en términos de la producción de leyes. La calidad de las leyes habría que revisarlas, ¿verdad? Porque son pocas las que realmente han movido, tienen la capacidad de mover la aguja en la sociedad costarricense. Muchísimas de las que hemos aprobado en este plenario legislativo realmente corresponden a autorizaciones, a traslados, a cuestiones menores que los diputados han presentado y que finalmente se convierten en ley de la República, que para alguien son importantes, pero no en sí para la sociedad en general. Sobre la posición de la oposición con relación al balance entre sesiones ordinarias y extraordinarias, lo que ha sido evidente es el comportamiento de la oposición durante las sesiones extraordinarias, donde difícilmente son capaces de mantener el quórum. Hay rompimientos, o hubo rompimientos frecuentes durante todas las etapas de la sesión extraordinaria. El dato final refleja que durante los 2 años que la agenda estuvo en manos del Ejecutivo se aprobaron 135 proyectos versus 546 iniciativas cuando la agenda estuvo en control de las fracciones del Congreso. Los datos corresponden a los proyectos aprobados en segundo debate, porque si se incluyen los proyectos que aún están pendientes de su aprobación final, el dato total de expedientes conocidos por el plenario legislativo asciende a 770. Seguridad, educación, control político y la aprobación de empréstitos para el manejo de la deuda, además de proyectos de impacto social, fueron parte de las prioridades de los legisladores en estos últimos 4 años. Veamos en la siguiente nota cuáles fueron las iniciativas que se aprobaron en materia de seguridad. Costa Rica en los últimos 10 años registra un aumento sin precedentes en la tasa de homicidios, producto del crimen organizado y del narcotráfico. Esto alertó a los legisladores, obligándolos a redoblar esfuerzos en reformar las leyes y aprobar nueva legislación. Quizás la ley de mayor impacto es la de la aprobación de la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, convirtiendo al magistrado y exministro Celso Gamboa y Edwin López en los primeros extraditables del país. Otra iniciativa que sobresale es el endurecimiento de la normativa de naturalización para permitir la anulación en la nacionalidad a extranjeros vinculados con estos 2 delitos. Creo que la Comisión logró actualizar mucho el marco jurídico, dar nuevos instrumentos a los diferentes cuerpos policiales. Definitivamente hicimos un trabajo esmerado conforme a las capacidades y condiciones. Lamentablemente, pues yo no compartía que a muchos proyectos se le metieran muchas emociones, día 137, primer día y segundo día, pero bueno, ese es el mecanismo, es el procedimiento, hay que ser respetuoso. A pesar de eso, hicimos esfuerzos importantes para que proyectos como, por ejemplo, el crimen organizado, el mismo sistema de ejecución de la pena y varios proyectos que tuvieron mociones, las lográramos sacar en tiempo y forma, diría yo.
Otras iniciativas que resaltan en materia de seguridad son la regulación para el uso del beneficio carcelario mediante tobilleras, la ley que permite los allanamientos las 24 horas del día, la sanción al reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado. Destacan aumento de penas por uso de armas ilegales, femicidio, robo de combustible, homicidios y comercialización de drogas, levantamiento del secreto bancario para investigaciones penales y la ley para regular los préstamos gota a gota. La discusión para dotar de más recursos a las fuerzas policiales también centró la atención durante la discusión de los presupuestos de cada año. Muchísimo trabajo lo hemos hecho. Trabajamos mucho con la jurisdicción de crimen organizado, que se manejó de una manera muy ordenada con los 3 poderes de la República. En esa época yo era presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Pasamos a otras leyes, hemos estado estudiando el tema de la prisión preventiva que lo presentó el Poder Ejecutivo, pero que tiene muchos defectos, y una posición seria de parte de la Sala Constitucional en que no está de acuerdo y han señalado las deficiencias de ese proyecto. También hemos trabajado toda la investigación de una comisión que nos ordenó el plenario legislativo mediante una moción para investigar si ha habido algún tipo de imprudencia o fallas en la participación del Poder Ejecutivo en el tema de seguridad. Entre legislación nueva y reformas a las leyes existentes, los legisladores aprobaron 27 proyectos durante los últimos 4 años en materia de seguridad. La situación económica del país, con una deuda cercana al 60% con respecto al Producto Interno Bruto, obligó a los legisladores a aprobar los créditos presupuestarios para apoyar la gestión del Ministerio de Hacienda, así como financiar la construcción de obra. Bueno, contrario a todo lo que se ha dicho de que la Asamblea Legislativa no brinda apoyo al gobierno, en resumen podría decir que esta Asamblea Legislativa ha aprobado en créditos para infraestructura, es decir, para construcción de puentes, escuelas, también carreteras y asimismo el tren, más de 3.080 millones de dólares. Es una suma realmente importante que va a generar un gran impacto para el país. Por otro lado, en créditos de apoyo presupuestario, que son créditos para financiar el presupuesto, hemos llegado a un monto de aprobación por 1.900 millones de dólares, lo cual le facilita al gobierno la gestión del financiamiento para el presupuesto nacional. También hemos aprobado el crédito, o más bien los eurobonos por 5.000 millones de dólares, los cuales solo se ejecutaron 3.000, ya que ellos incumplieron con algunos indicadores que se establecían en esta ley y no pudieron ejecutar los últimos 2.000 millones de dólares. Sin embargo, la voluntad del legislador fue apoyar los 5.000 millones. La emisión de bonos con organismos internacionales para disminuir el impacto de la deuda interna en lo que llamaron canje de deuda cara por deuda barata acaparó la agenda de las comisiones de asuntos hacendarios y asuntos económicos. Se aprobó la emisión de los eurobonos por 5.000 millones de dólares para el manejo de la deuda, 160 millones de dólares para la atención de emergencias, 800 millones de dólares para la ampliación del tren rápido de pasajeros y 770 millones de dólares que serán destinados para la construcción del corredor vial San José-San Ramón. Además, 700 millones de dólares para ejecutar el Plan ProERI, es decir, la atención de 502 obras en materia de infraestructura, en su mayoría vial y educativa, en 63 cantones del país. Incorporamos recursos en materia de inversión social, de educación, becas, también para infraestructura, para asociaciones de desarrollo. Se hizo un esfuerzo de construir acuerdos entre diferentes fracciones de oposición para incluir ese tipo de recursos necesarios para el bienestar de la gente. Por otro lado, también logramos avanzar con proyectos que para mí han sido muy importantes y que dichosamente ya son ley de la República, como el que propusimos desde nuestro despacho para bajar los impuestos a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales, gracias a esa ley que salió de esa comisión y que presentamos, ahora durante los 6 primeros años, todas las nuevas MIPYMES en el país pagan menos impuestos sobre la renta, incluso durante los 3 primeros años no pagan del todo. También avanzamos con otro proyecto importante para bajar el impuesto sobre la renta a personas trabajadoras independientes. Todas las personas trabajadoras independientes este año están pagando menos impuestos sobre la renta. La Comisión de
de Hacendarios hizo un trabajo fenomenal en cuanto a la cantidad de trabajo que procesó. La dirección de doña Paulina, de verdad impecable, ¿verdad? La cantidad de trabajo que tiene la Comisión de Hacendarios es brutal y se salió adelante con absolutamente todo. Habiendo dicho eso, creo que los diputados se pierden en el bosque por estar viendo los árboles específicos y se olvidan de la salud del bosque como un todo. Y entonces, a la hora de aprobar créditos, todo el mundo dice, no, es importante el crédito, y nadie hace el análisis de cómo está evolucionando la deuda y cómo la evolución de la deuda está afectando el tipo de cambio y cómo todo eso implica un riesgo cambiario enorme para futuros gobiernos. Y en ese sentido creo que no fue bien manejado. No fue bien manejado porque en este periodo, en estos 4 años, el crecimiento de la deuda externa de Costa Rica es muy grande y fue enmascarado, digamos, fue disfrazado por el hecho de que el tipo de cambio cayó. Los legisladores también reformaron normativa para endurecer los controles fiscales, como por ejemplo Hacienda Digital, control de aduanas y puertos fronterizos. La situación de la educación fue otra de las preocupaciones de los legisladores. Veamos parte de su trabajo en esta materia en los últimos 4 años. Informes del Estado de la Nación revelan una situación crítica de la educación, esencialmente producto de la pandemia y la huelga de los educadores allá por el 2018. Rezagos en la currícula educativa e infraestructura, la atención de recursos para becas, comedores escolares, transporte estudiantil, nombramiento de interinos y muchos asuntos más fueron parte de la agenda educativa de los congresistas. Bueno, nos dimos cuenta desde que iniciamos aquí en la legislatura, hace 4 años empezamos a trabajar en un proyecto para lograr que cada febrero de inicio de clases no pase lo que pasa siempre, que llegan los niños y están hasta 2 o 3 meses, 2 o 3 meses sin educadores. Entonces presentamos este proyecto de ley que es muy importante y ya es ley para que los educadores que están en una plaza puedan quedar nombrados después de estar cierto tiempo nombrados, los que están interinos, y tengan una estabilidad. También para hacer una plataforma para hacer permutas. A veces hay un educador de Turrialba que está trabajando en Liberia y hay un educador de Liberia que está en Turrialba y no se conocen y no saben, entonces mediante esa plataforma que se crea con este proyecto de ley, ellos pueden ponerse de acuerdo y trasladarse el de Liberia cerca de su núcleo familiar y el de Turrialba cerca de su núcleo familiar. Después de 4 años y 2 años ser presidente de la Comisión de Educación, hemos concluido con un informe de más de casi 200 páginas de todo lo que se vino tramitando en diferentes áreas. Primero, que era una comisión investigadora, pero con potestad de poder tramitar algunos expedientes, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, muy importante, la ley 9999, la ley del pago retroactivo que hubo, que era necesidad para los docentes, y también otras iniciativas en temas de educación, como algunas reformas para poder tramitar el salario global y también en temas de educación tecnológica y demás. Este informe también cierra con un gran avance de hallazgos que, si ya se veían de forma tangible, nosotros recomendamos algunas acciones específicas, y dentro de eso la gobernanza dentro del Ministerio de Educación. Los legisladores en materia de educación también centraron su atención en la regulación de la inteligencia artificial, el FES, exclusión de la educación de la regla fiscal, educación financiera, regulación a los préstamos de CONAPE y también la regulación de las juntas de educación. Pensiones, situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, defensa de los programas de ayuda social y protección de las personas más vulnerables son solo algunos de los temas que fueron de especial interés para los legisladores en su paso por el Congreso. Veamos la siguiente información. Conscientes de la situación fiscal que atraviesa el país, los legisladores se enfocaron en defender el Estado social de derecho, es decir, a todos aquellos grupos que requieren una protección especial y ayuda por parte del Estado, luchas para disminuir las listas de espera, protección de las becas, transporte estudiantil, comedores escolares, recursos para la red de cuidado, legislación en pro de los derechos de la niñez, adultos mayores y de las mujeres, siempre fueron parte de la agenda de las diferentes fracciones. Durante estos 4 años, la Comisión de Asuntos Sociales fue altamente diversa, donde vimos proyectos, casi que la mayoría de los proyectos de pensiones, temas de derecho laboral, temas de salud, temas de educación, temas de poblaciones vulnerables, y en realidad esa es una comisión muy linda y muy constructiva porque
todo lo que tenga, todas las discusiones económicas y de reforma del Estado siempre deben ir acompañadas de discusiones desde lo social y desde lo humano, y la comisión fue un bonito contrapeso para eso. Entre las leyes de impacto social podemos mencionar prevención, detección temprana y respuesta de la violencia contra la niñez y la adolescencia, olvido oncológico para permitir a las personas que fueron dadas de alta por cáncer acceder a pólizas y créditos, otorgamiento de rango legal a la economía social solidaria y la ley para crear una licencia remunerada de familiares trabajadores para proteger el derecho al duelo. Pero el tema de mujeres, el tema indígena y también en temas sociales como es salud, y como es también el tema del robo, porque al final el tema del robo es un tema de pensiones. Creo que se manipuló mucho en campaña política sobre estos temas, y creo que la Asamblea debería de poner y dar prioridad a todos los temas sociales, porque el país está en una necesidad de cerrar brechas. Si no se cierran brechas, el país va a seguir con ese tipo de diferenciación que no es sano. Los legisladores también trabajaron propuestas para fortalecer la creación de BAIS, delegaciones policiales y centros de cuidado para adultos mayores. Durante estos últimos 4 años, los diputados realizaron una serie de investigaciones como parte de las funciones del control político. En la siguiente nota repasemos algunas de esas investigaciones realizadas por los legisladores. La polémica, la discusión y la investigación también fue parte de la labor de los legisladores con el control político en el plenario legislativo y especialmente en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. En mi concepto, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público es un pilar fundamental de la labor legislativa. Por algo el constitucionalista le dio al diputado la inmunidad y la capacidad de decir y pedir investigación en lo que a él y su conciencia le respecte. ¿Por qué? Porque el control político permite cuestionarse eventos que tal vez no tienen todavía la cantidad de elementos sustantivos como para poder decir que está sucediendo un hecho anormal, ilegal o de corrupción, si por lo menos hay pistas, indicios que indican que vale la pena discutir en torno a eso. Bueno, recordar que esta es una comisión que tiene el propósito de investigar casos de corrupción, o mejor dicho, cómo se utilizan los fondos públicos. Y cuando algo no son temas centrales que hemos logrado investigar, para eso tuvimos audiencias, pruebas escritas, y sí logramos concretar en eso informes puntuales, con hechos, responsables, recomendaciones, y remitirlos al Ministerio Público o a las instancias que correspondieran. Creo que ha sido un trabajo positivo. Repasemos algunas de estas investigaciones: financiamiento de los partidos políticos, despidos masivos en el Instituto Nacional de Seguros, lucha para la construcción del Hospital de Cartago, investigaciones sobre supuestas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre listas de espera, nombramiento de especialistas y caso Barrenador. El Congreso también estuvo enmarcado en la votación de mociones de censura contra ministros de gobierno y el levantamiento de la inmunidad en 2 ocasiones al presidente de la República, Rodrigo Chávez. Para concluir este recuento, se debe mencionar la aprobación de cientos de autorizaciones a las municipalidades, permisos de atraque, acuerdos de cooperación con otros países, regulación en materia ambiental a la ley de tránsito y fortalecimiento del agro. Los actuales legisladores cierran su paso por el Congreso el próximo 30 de abril. Esta Asamblea Legislativa tendrá por primera vez una mayoría de legisladoras. Algunas de ellas reflexionan sobre sus retos al ser mayoría en el Congreso. Las diputadas del periodo constitucional 2026-2030 reflexionan sobre el significado histórico de la nueva composición del Congreso costarricense, donde por primera vez las mujeres son mayoría. De acuerdo con los resultados electorales, 30 curules estarán ocupadas por mujeres, un hecho sin precedente en la historia parlamentaria del país. Este nuevo escenario abre oportunidades para impulsar reformas institucionales, fortalecer el diálogo parlamentario y avanzar en una agenda legislativa que responda a los principales retos del país en favor de las mujeres. La legisladora liberacionista Yanis Sandí indicó que la conformación actual refleja un cambio importante en la representación política del país. En este Congreso representamos la sociedad costarricense y representamos la voz de todas y cada una de las mujeres de este país. Así es que esperamos que todos estos proyectos y procesos que queremos iniciar sean acogidos por las mujeres de todas las fracciones, de tal manera que encontremos el eco necesario para que nuestros proyectos se conviertan en realidad.
Que las mujeres seamos mayoría implica una responsabilidad adicional para construir acuerdos y promover una agenda legislativa que responda a las necesidades de toda la población, sentenció la diputada Frente Amplista Vianey Mora. Tenemos una oportunidad muy valiosa al ser 30 mujeres las que vamos a estar ocupando las diferentes curules, a pesar de que seamos de paradigmas diferentes quizás de la lucha por las mujeres o del feminismo si se quiere. Sin embargo, creo que a las mujeres nos mueve algo que solo nos pasa a nosotras mismas por el cuerpo, no a los compañeros. Es ahí donde esperamos que la conciencia, que podamos tocar esos corazones y podamos construir una agenda en pro de las mujeres más vulnerables del país, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de las barriadas, aquellas mujeres que han sido descobijadas por programas sociales del Estado. Entonces creo que es una gran oportunidad y que esperamos que esa conciencia de verdad pueda hacer grandes cambios en este próximo cuatrenio. La legisladora oficialista Nayuribe Guadamuz indicó que esta nueva legislatura tiene la oportunidad de impulsar reformas institucionales y políticas públicas con una visión inclusiva. Me comprometo como legisladora a trabajar como cuerpo consolidado, como un bloque en función de impulsar más oportunidades para todas las mujeres costarricenses. Por su parte, las legisladoras unipersonales Abril Gurdienko y Claudia Dobles resaltaron que se envía un mensaje muy poderoso de que la política también es un espacio donde las mujeres pueden liderar y tomar decisiones. Ojalá podamos ponernos de acuerdo para impulsar una agenda que amplíe los derechos de las mujeres, amplíe las oportunidades, cierre las brechas, cree un espacio en general, que el país sea un espacio más seguro para las mujeres, para vivir, para realizar nuestros sueños, para realizarnos en las profesiones, en los trabajos, para sacar adelante las familias. Todavía enfrentamos muchas dificultades y quienes estamos en situaciones de poder tenemos que estar conscientes de eso y luchar para mejorarles las condiciones. Es un hito histórico que esta Asamblea Legislativa va a tener a 30 mujeres. Hay una representación mayoritaria de mujeres en esta Asamblea Legislativa y espero que eso se traduzca en una agenda de trabajo que beneficie los derechos y las oportunidades de nosotras, las mujeres, con las que todavía hay deudas. Otro paso histórico, y que es el resultado también de la amplia representación femenina, es que por quinta ocasión la Asamblea Legislativa es presidida por una mujer, Yara Jiménez, reconociendo el liderazgo y el aporte femenino en la búsqueda de acuerdos en beneficio del país. Tener 30 mujeres demuestra que nuestros ciudadanos confían en las mujeres. Las mujeres, por nuestra propia naturaleza, tenemos una fuerza interna y capacidades enormes que vamos a explotar y que vamos a demostrar en este próximo cuatrienio. Así que qué gusto poder contar con 30 mujeres en la Asamblea Legislativa. Las diputadas coincidieron en la importancia de mantener espacios de diálogo interparlamentario para construir acuerdos que permitan avanzar en reformas de interés nacional y fortalecer la democracia costarricense. Los diputados de la Comisión de Infraestructura finalizaron su periodo aprobando un informe con recomendaciones sobre las investigaciones de la pista del aeropuerto Daniel Oduber y la quebrada Los Negritos. La Comisión Especial de Desarrollo de Infraestructura del país emitió los informes finales sobre las investigaciones desarrolladas sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación por emergencia para la rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós y sobre las acciones que se han realizado para atender la situación crítica actual en torno a la quebrada Los Negritos. Durante la discusión de la investigación del aeropuerto de Liberia, se dieron criterios opuestos sobre las recomendaciones emitidas, que llevó a una votación del informe de 4-3. Si bien hay principios que han ameritado que se investigue, por lo menos nos limitamos a recomendar en la línea de las buenas prácticas, tanto en el uso de los recursos públicos como en las declaratorias de emergencia, como en lo correspondiente a la protección de los criterios técnicos y de los profesionales. Si hubieran querido hacer un informe con mejores condiciones y de verdad haciendo un análisis, no estarían entregándolo 2 horas antes de la discusión del informe.
¿Por qué? Porque ahí sí nosotros hubiéramos dicho, bueno, si quitan tal cosa, yo lo firmo y lo voto, ¿cierto? O si tal cosa, ¿por qué no incorporamos la responsabilidad? Cuando hablamos de responsabilidad de los funcionarios, pongamos al exministro Amador, lo hicimos venir aquí un 20 de diciembre, a hablar de la pesta. Lo hicimos aquí, es más, no está el diputado Diego Vargas. Amenazado. Lo trajimos amenazado porque era un actor esencial de lo que había sucedido aquí. Y ni siquiera aparece en el informe dentro de las recomendaciones. Por su parte, en la explicación de la investigación sobre la quebrada Los Negritos, resaltaron el aporte y trabajo de la Municipalidad de Montes de Oca para buscar una solución a los vecinos. Vimos de manera clara dos municipalidades, una muchísimo más interesada en la solución, que hizo mesas de trabajo, por ejemplo la de Montes de Oca hizo mesas de trabajo, buscó alternativas, reunió a los vecinos, reunió a los diferentes actores y de esa mesa de trabajo que fue liderada por la Municipalidad de Montes de Oca se encontró una solución. La Municipalidad de Montes de Oca sí ha estado trabajando, inclusive ya nos indicaron que tienen recursos, algún tipo de recursos, mientras que la de San José todavía no había indicado sobre los recursos que tenían apartados para arreglar este problema. Es importante que se busque una solución para todos estos habitantes del cantón de Montes de Oca y de San José que tienen estos problemas de inundaciones, y yo creo que es necesario que las autoridades busquen una solución lo antes posible. Ambos informes serán enviados al plenario legislativo para que sean conocidos por los nuevos diputados. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos el próximo lunes 4 en la transmisión del último informe de labores del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, a partir de las 2 de la tarde, y en nuestra próxima edición el próximo fin de semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.